Bueno, continuamos y desde luego vamos a referirnos a esta situación preocupante, lo que pasó en los últimos días, entre el 14 y el 27 de este mes, del pasado mes. Así es, de abril. En el Estado de México se registraron 12 ejecuciones de mujeres, todas pues, y ejecuciones quiere decir muertes intencionales para hacerle daño, para quitarle la vida, y esto es gravísimo porque trata pues de muchas personas. Aquí en Toluca hubo cuatro en Ecatepec, hubo dos en Tlalnepantla, hubo otra en Chimalhuacán, en Iztapaluca y no sé por dónde más. Pero la verdad que sí es preocupante esta hazaña, porque además las asesinan con saña. Sí, un saldo terrible el que ocurrió en el Estado de México y que no se puede pensar que sea pues algo esporádico, que no importa. Por supuesto que hay que encender los focos de alerta, por supuesto que hay que exigir a las autoridades que brinden seguridad primero, y con esto no solamente al gobierno del Estado, también a los ayuntamientos que tienen la obligación de hacerlo, pero también a la Procuraduría que investigue y que dé con los responsables de esto. Sí, porque es otro problema en el caso de las mujeres, todos los feminicidios quedan impunes y pues son doblemente víctimas del quien les quita la vida, pero víctimas también de las autoridades que tienen la obligación de hacer justicia y no lo hacen. Y además esto se da pues, en un contexto de inseguridad pública grande, como ocurrió la masacre de 15 taxistas en Naucalpan, ¿no? Y por supuesto llamarlos por su nombre, como tú mencionas, son feminicidios, no son hechos aislados como muchas veces las autoridades señalan. Sí, y eso yo creo que la autoridad tiene que ubicarlo y dimensionar esta situación porque es muy grave. 12 mujeres asesinadas en 12 días también, es mucho, es gravísimo, ¿no? Más los taxistas. Más los taxistas y todos los más homicidios que se dieron en ese periodo, pero aquí llama la atención porque hubo 12 mujeres asesinadas en tan corto tiempo, ¿no? Sí, así es, y el hecho, bueno, de que se presenta supuestamente por parte de las autoridades también a los presuntos secuestradores y homicidas del académico de la universidad que habíamos mencionado, ¿no? Sí, claro, y desde luego también en el mismo tema de la inseguridad pública, pues hace poco ocurrió algo que no habíamos conocido. Aquí hemos denunciado mucho, dado a conocer los asaltos a los transportes que van sobre todo de Toluca a México, pero esta vez asaltaron un autobús, a todos les robaron, todos los que iban en el autobús, pero además se robaron también el autobús, los bajaron y se llevaron el autobús. Hubo para ello un operativo, alguien avisó a la policía y al final de cuentas sí acorralaron a los que habían cometido el delito y abandonaron el autobús, pero a ellos no los detuvieron. Pero ahora se llevan la propia unidad, o sea, eso lo denunció el líder de los transportistas foráneos, Odilon Nava, y esto también es preocupante. Aquí hemos señalado muchas veces que roban en los autobuses y que quitan a todo el mundo el dinero, ¿no? Esto habla, por supuesto, de la tremenda impunidad que existe, que saben que no los van a detener, que ya no solamente llegan y asaltan a quienes viajan al interior del transporte público, sino que además se llevan hasta la unidad, a pesar de que estas unidades, bueno, deben tener GPS, deben tener, por supuesto, estar aseguradas, ¿no? Y la gente de inmediato puede o debería denunciar que existe, y habría muchas posibilidades de detenerlos, no solamente a la unidad, que en este caso, bueno, habría sido rescatada, sino también a quienes lo hicieron. Sí, yo creo que precisamente por tener ese sistema de identificación y localización, seguramente por eso los ubicaron y por eso fueron, no los detuvieron. Y desde luego, en el mismo sentido también Petróleo Mexicano... Delito tras delito. ¿no? Delito tras delito. El Petróleo Mexicano denunció ante la delegación de la Procuraduría General de la República aquí en Toluca que en los primeros 3 meses del año detectaron 20 sitios de ordeña que le dicen pues robo de combustible, y entonces pues también es grave porque son 20 tomas clandestinas donde están sustrayendo combustible, y esto pues indica claramente el alto grado de sofisticación, de organización de los delincuentes, porque una toma no la puede hacer cualquiera. Si vamos nosotros a hacer una toma, pues ahí quedamos, yo creo, ¿no? Entonces eso es preocupante. Y luego hay versiones de campesinos que dicen que pues, todo el mundo sabe dónde operan dónde están las tomas, y que incluso hay gente de la delincuencia organizada que explota este tipo de combustible, que incluso empareja los caminos, los arregla, pues, porque están en las zonas rurales. No, bueno, sí. La verdad es que también esto es increíble. De Pemex se ha hablado mucho de cómo se roban la gasolina, las pérdidas que tienen. Se encajan la mano a los ciudadanos, porque, bueno, dicen que hay subsidio y demás, y ahora la gasolina es carísima, pero eso sí, se permite muchas veces pues que se estén robando, porque ¿cuántas veces no hemos conocido que clausuran, que anuncian, que detectaron, o a veces que ni detectan, que todo el mundo sabe que que les están robando, y finalmente son pérdidas para todos? Sí, pero además llama
llama la atención porque a diferencia de otros productos, la gasolina no se puede consumir, no se puede comer, pues, claro, no se puede tomar, tienen que venderla y distribuirla a través quizás los propios sistemas pues, regularizados de gasolina en la gasolinera. El chiste es que el problema está muy grave, pues imagínate 20 tomas. debe ser un negociazo para que sea tan grave. Sí, claro, claro, y eso está porque de otra manera no lo estarían haciendo. Sí. Y bueno, también mencionar que este jueves, ya muy tarde, este 30 de abril, terminaron ya los diputados su periodo ordinario, su penúltimo periodo ordinario. Les falta solamente uno para concluir, aunque bueno, puede haber algún extraordinario por ahí. Y llama la atención porque aprobaron pues todas las iniciativas que acaba de enviar el gobernador en materia de seguridad, entre ellas las sanciones por pérdida negligente de armas. Ahora en el Estado de México ya se va a poder cambiar el apellido también, ya no va a ser obligatorio que lleve primero el del hombre y después el de la mujer. Puede ser el que elija, pues el hijo o los papás, ¿no? En este caso, la declaración de intereses ya es obligatoria, de manera que ahora que empieza mayo, que es el mes en que todos los servidores públicos tienen que entregar su manifestación de bienes, junto con ese documento van a tener que hacer una declaración de intereses para señalar si hay algún interés personal o económico con alguna empresa o cualquier otra cuestión. Ese es algo bastante interesante. Y bueno, llegó también, anunciaron en el pleno que había llegado la notificación del INE para ver si se sancionaba al gobernador y a funcionarios públicos, porque durante la transmisión de su tercer informe hubo difusión bueno, en otras entidades, creo que 19 entidades fuera del Estado de México, y entonces el Congreso tiene que definir si hay sanción, pero pues lo enviaron a comisiones, así que el tema va para largo. Parece que ya no tiene que definir, el delito ahí está, ellos tienen que definir qué sanción aplica, claro, qué monto. Pero ya hay la falta ya existe, sí, el INE lo determinó. Ya lo determinó, eso ya no se la quita, desde luego, porque también está la situación de que no solamente fue que dio a conocer su informe muchas semanas después de que lo había dicho, sino que también en 17 estados pues donde no le importa a la gente lo que haga el gobernador del Estado de México, como a nosotros no nos importa lo que haga el de Guerrero, lo que haga de Sonora, el que haga de allá, ¿no? Claro. Entonces, y es publicidad contratada. Claro, eso se comprobó y se sancionó, pero hay que ver qué tanto, con qué rigor sanciona el Congreso, ¿no? Tiene mayoría el PRI ahí. Tiene mayoría y lo más puede ser, porque creo que lo más leve ahí es una amonestación pública, posiblemente en eso quede. Habrá que ver también, y bueno, nada más, sí, expidieron también una nueva ley de niños y niñas que pues supuestamente trata de protegerlos más. Lo importante de todo esto es conocer qué está haciendo el Congreso para que pues exijamos nuestros derechos, para exigir que se lleve a cabo, para exigir que se cumpla, y por ejemplo todo este tema de declaración de intereses, pues que los funcionarios también lo hagan públicos. Sí, claro. Porque no basta con entregarlo a una oficina y no saber qué sucede con eso, ¿no? Sí, claro, pero carece de sentido para la sociedad. Y bueno, nada más, pues lamentar que finalmente no se concretó la reforma al Distrito Federal para que fuera una entidad más, y bueno, es lamentable porque ya había salido en una cámara y se atora en la otra, y finalmente parece que todo esto es un tema político de no querer soltar la capital del país. Yo creo que estuvo planeado, porque es difícil que es obvio que la Cámara de Diputados no iba a aprobar una reforma constitucional de ese calado cuando apenas se lo estaban dando 12 horas antes, ¿no? Eso yo creo que era, como dicen, plan con maña, como dicen la gente, ¿no? Bastante. Sí. También señalar también que pues a Marcelo Ebrard lo tiraron como candidato a diputado. El tribunal dijo que como ya había sido pues candidateado prácticamente por el PRD y después por MC, Movimiento Ciudadano, que no podía ser candidato. Así que pues es lamentable porque creemos que Marcelo Ebrard habría sido un buen actor, un buen legislador, en cuanto a que pues es una de las personas que participan y bueno, es preparado. Claro, está muy preparado. Por supuesto. Yo creo que ahí lo que pasó fue que a él le atribuyen que filtró lo de la Casa Blanca, ¿no? Sí, dicen que no lo perdonan, ¿no? De Los Pinos, y bueno, evidentemente que, no sé, a ver, pero él, pues parece un personaje vetado, no pudo en el PRD, no puede ahora por otra vía, y pues finalmente habrá que ver cuál es el futuro de Marcelo Ebrard. El magistrado que votó a favor de que le dieran el registro decía que no hubo esa simultaneidad en la búsqueda de la candidatura, que primero terminó uno y después se fue al otro, pero los demás dijeron que sí, y pues como la mayoría manda, pues ahí quedó todo. Así y es. brevísimo lo de Mayweather y Pacquiao mañana, ¿no? Lo que pasa, da mucho coraje que las televisoras, las cadenas televisoras que lo van a transmitir, sí, no vaya a ser en vivo, vayan a hacer el primer round nada más va a ser vivo, lo demás va a ir difiriendo porque en lugar de descansar un
un minuto como es en la realidad, van a descansar 2 minutos para meter más publicidad. Yo creo que incluso allí violan reglamentos porque no pueden tener por 3 minutos 2 de publicidad. Estamos hablando de 40% del tiempo de un programa a publicidad y se me hace que eso es exagerado, pero pues ¿quién le dice algo a Televisa y a Televisión Azteca? Claro, a menos que sea, pues quizá, no sé si pago por evento en alguna otra, pero bueno, es lamentable por supuesto y bueno, pues es la pelea que todo el mundo está esperando, es boletos carísimos, una pelea que cuando salieron a la venta los boletos se acabaron en 1 minuto, me parece, sí. Entonces, pues hay muchísimas expectativas, ya veremos quién gana, ¿no? Si Mayweather o Pacquiao, ¿a quién le vas, Macario? Pues híjole, está difícil porque si van a decisión, le van a dar la decisión a Mayweather porque es la mina de oro de todos los intereses. Además va a ganar muchísimo más dinero que Pacquiao. Sí, entonces solamente por nocaut tiene pelea. Solamente por nocaut y es muy difícil que lo noquee, ¿no? Pero para la pelea va a estar interesante. Sí, yo siento que a Mayweather lo va a golpear como no lo ha golpeado nadie. Así, seguramente sí, pues es Pacquiao, ¿no? Pero bueno, queremos agradecer que haya estado con nosotros, Macario. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos siga en otro programa y por favor no deje de consultar también Métrica, que es uno de los espacios pues de mayor interés y más trabajado que se hacen aquí en el Estado de manera independiente. Buenas tardes. Buenas tardes.